Ven Espíritu. Cuando viene la tribulación a tu vida, se te olvida el amén, se te olvida lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti, y te enfocas a tu problema, tu mirada, tu sentir, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, se enfoca únicamente en el problema y se te olvida el amén. Se te olvida que la fe es lo que te sostiene. En cualquier prueba, en cualquier enfermedad, en cualquier situación fuerte que venga a tu vida, eso es lo que te mantiene firme. Eso es lo que te da la fortaleza para que vivas y resistas ese desierto que estás pasando. Amén. Pero muchas veces, hermanos, pasamos fuertes pruebas y se nos olvida esto. Entonces, ahí es donde Dios sopesa tu corazón. Porque la iglesia muchas veces como que duda. La duda la siembra el diablo en tu corazón. Hoy vamos a ver el poder transformador de la fe. Amén. ¿Cuántos quieren ese poder? El poder transformador de la fe. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 17. Y dice la palabra de Dios y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿cuántos oyen? Amén. Diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí, Cristo Jesús. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Cuánto crees en Cristo Jesús? ¿Cuánto crees que Él puede hacer un milagro en tu vida? Amén. Decimos amén, pero cuando viene la prueba a tu vida, se te olvida que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Amén. Y cuando decimos y cuando hablamos del poder transformador de la fe, escucha bien esto, el tema es, el título del tema, del mensaje, ¿cuál es? Poder transformador de la fe. Fíjate lo que estás declarando con tus labios, el poder transformador de la fe, el poder transformador de la enfermedad, ¿a qué? A la sanidad. Ese es el poder transformador de la fe, el poder transformador de la escasez a la bendición a tu vida, el poder transformador del yugo a la libertad, de la esclavitud a la libertad. Eso es la fe. Pero tienes que creerlo en tu corazón.
el poder transformador de la sed al agua de vida. Muchos traemos sed espiritual. Venimos secos espiritualmente hablando. Tu alma tiene sed. Alguien dijo, reviví, resucité, porque estaba muerta, me estaba secando espiritualmente, pero vino la fe a su corazón y entonces encontró el agua de vida y fue gratis. Porque encontró al Espíritu Santo. Encuentras las corrientes de agua viva y te vivifica, te fortalece y te das cuenta que estabas, aunque creías que estabas donde había luz, pero estabas en medio de las tinieblas y tú no te dabas cuenta. Se te empieza a hacer un estilo de vida y no te das cuenta, se te va bajando el voltaje. Si tenías un foco, espiritualmente hablando, de 100 watts, no te das cuenta que va bajando a 90, a 80, a 50, a 40, y te vas acostumbrando, y tú crees que estás en la luz, y cuando menos ves, tu foco ya es un foco de hambre, decían por ahí, de 20, de 10 watts, y dices, estoy en la luz, pero estás engañado. Y no te vas a dar cuenta que estás engañado hasta que pasas en realidad a donde está la luz en plenitud. Y dices, wow, Señor, me sorprendo porque vino una hermanita del Real del Monte y después de que fue liberada, yo me quedé con la boca abierta porque me decía, pastor, no lo puedo creer, veo mucha luz, ¿prendió la luz o qué pasó? Le digo, no, yo veo oscuro. Y me decía, pastor, no lo puedo creer, ya lo veo con lentes. No veía yo estas letras y ahora las puedo ver. Cuando viene la luz espiritual a tu vida, se manifiesta aún físicamente. Y la señora se fue feliz, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque ella tenía fe de que Dios la podía sacar de las tinieblas a su luz admirable. Eso es tener fe. La palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice la palabra, y el que tiene sed, venga. Así de sencillito. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahorita, hermanos, en la adoración, el Espíritu Santo se derramó en tu vida. Y si tú tenías fe y tienes fe, recibiste esa llenura del Espíritu Santo. Tu espíritu recobró fuerza, porque vinieron, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es como ríos de agua viva que fluyen por todo tu ser y te refresca y te fortalece. ¿Cuántos están fortalecidos ahorita? Amén. Entonces, hermanos, son promesas que Dios nos da y lo tenemos que creer. Ese es el punto. Son promesas que Dios te da y tú lo tienes que creer. No importa
cuál sea tu problema. No importan las circunstancias. No importa que la ciencia te diga hoy, tienes cáncer, tienes una enfermedad fulminante. No importa. Si tu fe es grande y es genuina en Cristo Jesús, el Señor te dice al día siguiente, tú eres sano porque yo lo digo. Amén. Y ahí se cumple el milagro. Solo basta, así como dice el canto y la palabra, solo basta que toque el borde de tu manto, Señor. Y solo basta que Cristo Jesús diga la palabra, quiero que sea sano. Inmediatamente se cumple la palabra y tú eres sano, tú eres libre de la opresión, de la depresión y toda tu cautividad. El Señor te hace libre si tú crees en Él. Si hay el poder transformador de la fe en tu vida. Si tú crees eso, entonces surge un milagro en tu vida. Si en verdad tú experimentas a Cristo Jesús en tu corazón, que digas con esa convicción, Jesucristo está en mi corazón. Si tú tienes esa plena convicción, entonces Jesucristo te habla y te dice, te mostraré cosas que tú no has visto, te enseñaré cosas que tú no has conocido, te llevaré. Fíjense cómo habla Jesús, Él te dice, te llevaré a lugares donde tú no quieres ir y te sacaré de lugares de donde tú no quieres salir para que yo pueda hacer un milagro en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues dale palmas al Rey de Reyes. El poder transformador de la fe en tu vida es el que tú creas, la convicción, porque está escrito. Cuando las circunstancias dicen todo lo contrario, entonces tú tomas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dices, escrito está. Yo soy templo del Espíritu Santo. Estás declarando la palabra de Dios y viene, se desata el poder de la fe, porque lo estás declarando con el corazón. No simplemente de labios. Dice el Señor, fíjate bien, cuando hablas únicamente, porque pues sí dice la Biblia, y únicamente deletreas, Jesucristo le decía a los religiosos, generación de víboras, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando tú declaras la palabra con el corazón, entonces surge el milagro. Eso es lo que le da poder y autoridad a tu boca. Porque lo estás declarando con el corazón. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Te das cuenta cómo es que dice el pastor que declare la palabra y únicamente? Pues escrito está y únicamente eso se llama religiosidad. Y precisamente por eso el Señor les dijo esa palabra fuerte. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y no podía surgir el milagro porque únicamente lo hacían religiosamente. No seas religioso. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él vive en tu corazón. Que Él está plenamente en tu corazón. Cuando tú crees esto, el Señor te pedirá que hagas cosas, te va a mover, te va a hablar,
y tú lo vas a ver imposible. Y ahí es donde Jesucristo te dice, es que no es en tus fuerzas, solo basta que tú lo creas y yo lo voy a hacer por ti, dice el Señor. Y Él te va a encaminar a hacer cosas que para ti son imposibles, pero para Dios son posibles. Amén. Cuando tú escuchas y obedeces la palabra de Dios, entonces viene el milagro a tu vida. Pero muchas veces el cristiano tiene miedo y dice, no, es que ¿qué va a pasar? Me voy a enfrentar a lo desconocido, no sé qué me depara allá, más vale malo por conocido que bueno por conocer, y te empiezas a autojustificar. Y Dios te dice, yo tengo grandes cosas para ti, pero no quieres salir, no quieres dar ese paso. Cuando tú tienes el corazón de Abraham, Amén. Él es el padre de la fe. Amén. ¿A dónde voy, Señor? No lo sé, tú lo sabes. Únicamente escucho tu voz y camino en obediencia a donde tú me quieras llevar, porque los caminos de Dios son perfectos. Amén. Amén. Y tú atiendes la voz del Señor, lo que te está diciendo, lo que te está hablando. Y tú determinas y dices, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a dar ese paso de fe, lo que tú me estás diciendo que haga, y viene el milagro, solito llega a tu vida. Eso es fe. Eso es fe. Que aprendas a escuchar lo que Dios te está diciendo que tengas que hacer. Los pasos que tienes que dar. Los grandes empresarios, fíjate, los grandes, hablando del mundo, los millonarios del mundo, lo son. ¿Sabes por qué? Porque dieron pasos de fe. Creyeron que sí se podía. Iniciaron con un changarrito que alguien les dijo, eso no va a funcionar, ciérralo. Pero ellos creyeron. Una vez les di el testimonio de Williams Colgate. Ese varón era cristiano. ¿Sabían? Y él vivía en la peor escasez que te puedes imaginar. Y de niño más chico que tú. Así ya la agarró conmigo, pastor. Más chico que tú. Así como el Chavo del 8 agarró su morralito y se fue de su casa porque sus padres ya no tenían para pagar la escuela ni para mantenerlo. Y antes de irse, fíjense, sabiduría, ese pequeño tenía un anciano de amigo. Y lo fue a visitar y le dijo, ¿a dónde vas? No sé a dónde voy. Voy a buscar trabajo, voy a ver qué hago. Y el viejo le dijo, a donde vayas, a donde llegues, busca una iglesia cristiana, congrégate, y el primer dólar que ganes, dáselo a Dios, y sé fiel con el Señor. De todo lo que ganes, dale el 10% al Señor. Y dice esa historia, no es un cuento, es una historia real, que este chamaquito Williams Colgate encontró trabajo con unos ancianitos en una fábrica de jabones y empezó a trabajar y recordó el consejo del viejo, buscó una iglesia, se congregó y su primer dólar dijo, mi primicia para el Señor. Y llegó el momento en que se murieron los dueños de esa pequeña fábrica. No tenían familia, lo dejaron como único heredero. Y este jovencito empezó a hacer el jabón de mejor calidad. Y no te hago el cuento largo, empezó a prosperar, hizo una gran empresa que a la fecha lo traemos a memoria, Colgate.
y todo lo dio para la obra de Dios. Ese varón, a causa de ese varón, se levantaron muchas iglesias cristianas, a causa de su corazón. Y así como Dios lo hace en la economía, Dios lo puede hacer en tu salud, lo puede hacer en tu familia, lo puede hacer en tus hijos, lo puede hacer en lo que te esté causando el problema ahorita en tu vida. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Tú eres el que lo haces imposible. Tú eres el que atas a Dios. Fíjate bien, de ti depende si le das libertad a que Dios opere en tu vida en plenitud o tú mismo lo limitas. Nosotros limitamos a Dios a causa de nuestra fe. De acuerdo a la medida de tu fe, así es como Dios opera en tu vida. Si hay incredulidad en tu corazón, no esperes que Dios haga un milagro. Pero si hay un poquito de fe, ¿cómo qué dice la Biblia? Como una semilla de mostaza. No te confundas. Una fe de ese tamaño no hace nada. ¿Por qué dice que como un grano de mostaza? Porque esa semilla, cuando crece, es poderosa. Revienta el piso, la raíz truena, germina y se hace un árbol frondoso, tanto que los pájaros hacen su nido ahí. Que empieces con tu fe como un granito de mostaza. Dios empieza a hacer cosas maravillosas en tu vida cuando tú lo crees, cuando tú tienes fe en el Señor y cuando dices: yo creo en tus milagros, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo que para ti no hay imposibles. Ahí es donde Dios se glorifica en tu vida. Cuando, mira, tristemente, no esperes a que te pase lo que le pasó a la mujer que tocó el borde de Jesús. De acuerdo a la palabra de Dios y al trasfondo histórico, esa mujer era de mucho dinero y confió en su dinero. Dice la Biblia, que fue con los mejores médicos. Se gastó todo lo que tenía. Y eso pasa con muchos de nosotros. No depositamos la fe en el Señor y depositamos nuestra confianza en lo que tenemos. Buscamos el milagro en nuestros propios medios. Te empiezas a apoyar en tu economía, en tu influencia, en tu sabiduría. Pero cuando llegue el momento de que ya no tienes en qué apoyarte, cuando reconozcas que tú mismo y que tú solo o tú sola no puedes, es el tiempo de buscar a alguien que en verdad tiene poder para sacarte de tu cautividad. Cuando dejas de apoyarte en todo lo que tienes y entiendes que no puedes solo, es el tiempo de buscar a Cristo Jesús. Porque solamente Él es el que te puede libertar, el que te puede sanar, el que te puede prosperar, el que va a restaurar tu vida, tu familia. No hay más. No vas a encontrar otro medio más que Cristo Jesús. Cuando tú comprendes eso, que Él es tu libertador, entonces buscas de Él y ahí encuentras la respuesta. No escuches la voz de la incredulidad que te diga: no se puede, no puedes, eres un inútil, te falta sabiduría, estás acabado. Quiero decirte que detrás de todo eso, detrás de toda mala situación, sabiduría, detrás de cada mala situación
puede estar el diablo. Detrás de todo lo que te esté pasando puede estar Satanás. El Señor lo reprenda. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos no tienen peleas todos los días? Luchas, batallas, fuertes batallas. Pero detrás de todo eso, hermanos, puede estar el diablo. Él puede ser el autor de tus aflicciones. Él es la fuente de robar, de matar, de destruir. Si hay algo en tu vida que te ha robado la paz, que te está destruyendo, que te está matando, no dudes. No dudes que detrás de todo esto puede estar el diablo a causa del pecado. A causa del pecado, hermanos. Pero dice Cristo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tú tienes esa convicción, otra vez te digo, de que Jesús está en tu corazón, viene el poder transformador ¿de qué? De la fe. Y tú tienes esa convicción. Entonces, el poder del diablo, de que él vino a hurtar, matar y destruir, automáticamente lo eliminas. Y entonces viene el poder transformador de la fe a tu vida. ¿Por qué? Porque viene el lugar, en ese lugar viene el poder de Dios a tu vida. Anulas el poder del enemigo a causa de tu fe en Cristo Jesús, y ese lugar lo toma el poder de Dios y surge el milagro en tu vida. Eso se llama fe. ¿Cuántos saben qué es fe de acuerdo a la Biblia? Hebreos 11:1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Sencillito. Está muy sencillo. El problema somos nosotros, que no activamos esa fe. La fe me permite abrazar lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. La fe, fíjate cómo derribas, y la fe te recuerda que tus pecados fueron perdonados. Derribas lo que el ladrón vino a hacer. ¿Me expliqué? No me entendí, pastor. Cuando reconoces lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz, que derramó su sangre preciosa y te limpió de todos tus pecados, anulas lo que el ladrón vino a hacer a tu vida, a hurtar, matar y destruir. Porque Él vino, Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Por lo tanto, hermanos, no tienes por qué preocuparte de tu pasado. El diablo ya no te puede acusar y que te diga: tú cometiste este gran pecado, tú fuiste lo peor. El pecado, hermanos, llámese como se llame, por muy grave que sea en tu vida. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, porque el diablo es acusador y te dice: tú no mereces el perdón de Dios, fuiste lo peor.
Pero cuando tú entiendes el sacrificio que Jesús hizo por ti y que Él borró tus pecados con su sangre preciosa, ya nadie te puede condenar. El enemigo ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Se cumple el plan salvífico de Dios en tu vida. El derramamiento de sangre, Jesucristo te limpia. Amén. Y te dice: nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entiendes eso y comprendes que tu pasado fue echado al fondo del mar. Amén. Amén. Y para darle más al diablo, vienes a ser santo Amén. delante de Dios. Vienes a ser apartado para Dios. Amén. Amén. Mira, primera de Juan, mira para... Hay iglesias, escucha bien esto, hay iglesias que no les gusta que hablen del diablo. ¿Sabes por qué? Porque le tienen miedo al diablo y porque el diablo los tiene cautivos. Pero para darle más, para machacarle la cabeza al diablo, A new day breaks for both angels and men. For mankind's greatest champion, the Nephilim, rose to confront the darkness that we, in our pride, would not face. mira lo que dice la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesucristo vino, hermano, porque tu relación con Dios estaba rota a causa del pecado. Él vino para reconciliarnos y para restaurar esa relación. Así que si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no hay quien te acuse. Y mira, como cristianos estamos en esta carne y podemos cometer muchos errores. Todos podemos cometer muchos errores. Dice el Señor: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. No me vayan a descalabrar. Pero todos cometemos errores. Nos podemos caer, nos podemos tropezar. Para ti es esa palabra. Si tú te caíste, dice la Biblia que abogado tenemos delante de Dios. Cuando tú cometes un error y te arrepientes de corazón, fíjate bien la importancia del arrepentimiento.
acuérdate de esta palabra: arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes de corazón, la justicia de Dios se cumple. Y la paga del pecado es muerte. Pero cuando tú te arrepientes, Jesucristo le dice al Padre: mira mis heridas, yo pagué el precio por él o por ella, yo derramé mi sangre por él y por ella, y ahí se cumple el plan de salvación a tu vida, y el Padre te perdona. Ese es tu abogado. Dios te perdona, te levanta y te restaura. ¿Y sabes qué? El diablo te dice: fallaste, tú no tienes derecho ni para pisar la iglesia. El diablo te empieza a acusar, es el acusador. Te quiere derribar porque tú te caíste y te da él no tiene compasión. El diablo te da con todo, El diablo te quiere ver destruido. A eso vino. Ya vimos que él vino a robar, matar y destruir. Y cuando tú te caes, te acusa y te dice: no tienes salvación, ya eres mío. Pero entonces tú sacas la espada y dices: escrito está, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y lo derribas, le volteas. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes qué? Lo más hermoso de todo esto, cuando tú te caes, dice la palabra de Dios que si el justo se cae 7 veces te levanta. El Señor te levanta. No te quedes tirado. Si el enemigo te derribó porque te puso un traspiés por ahí y tú caíste, te arrepientes y el Señor te levanta y te da una mejor posición que la anterior. Ese es el poder transformador de la fe. Esa es la misericordia de Dios. Pero hay un punto clave: el arrepentimiento. Todos estamos expuestos, hermanos. Todos nos podemos caer, cometer errores, pero si tú te arrepientes, el Señor te levanta, te restaura, y Jesucristo, Él aboga por ti. Así que no dejes que el diablo te robe tu salvación y que el diablo te robe tu milagro. No dejes que esa voz acusadora te robe tu salvación y te robe tu milagro. Mucha iglesia han estado cerca de Dios. Muchos hermanos. Muchos han estado cerca de Dios y ahora están lejos del Señor a causa de un tropiezo, a causa de que se cayeron, a causa de que el enemigo les dijo: no tienes perdón, y se alejaron del Señor. Quiero decirte que el día que tú te caigas, el día que tú te tropieces, no huyas de Dios. No huyas. Al contrario, cuando tú te caigas, busca de Dios, refúgiate en Dios, porque la misericordia de Él va a estar ahí, en tu vida. Ahí va a estar la mano de Dios. Cuando peques, busca de Dios, arrepiéntete y busca del Señor. Corre hacia Él, refúgiate hacia Él. Porque el mundo, hermanos, cuando se tropieza, cuando el mundo comete un error, se regresa al mismo error, se vuelve a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque ellos no tienen
el abogado que tú tienes. Amén. Ellos no tienen lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es Cristo Jesús. Él intercede por ti. Él es tu abogado. Él es tu defensor. Él es tu pronto auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale palmas. Amén. Y está comprobado por la ciencia que las piedras se desgastan con el agua impetuosa. Amén. Amén. Entonces, tú eres el agua, porque el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer ese milagro en tu vida? Que si tú lo veías duro como una piedra, el Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva y desgasta esa piedra. Tu milagro es posible hoy si tú lo crees. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y yo espero que esta palabra fortalezca tu fe. Que esta palabra en verdad te levante la convicción de que para Dios no hay imposibles. Si tú lo crees, si tú crees que para Dios no hay imposibles y que este día tu fe se fortaleció por medio de la palabra de Dios, levántale tus manos al Señor y empiézale a pedir eso que para ti es imposible. Empiézale a pedir con ese poder transformador de la fe. Y Dios va a hacer ese milagro en tu vida este día. Solo basta que lo creas. ¿Cuántos creen que aquí está Cristo Jesús? Amén. Él se va a pasear por tu lugar y tú vas a tocar el borde de su manto. Pero sabes una cosa, vas a tocar más que el borde de su manto. Él te va a abrazar. El Señor va a pasar por tu lugar. Solo basta que tú lo creas. Cierra tus ojos. No veas al que está a tu lado. Haz a un lado la incredulidad. Tú crees que Cristo Jesús está a tu lado. Y no solo vas a tocar el borde de su manto. Él te va a abrazar. Y te va a decir, empiézame a pedir, hija mía, hijo mío, porque hoy es tu día. Hoy es el día de tu milagro. Créelo en el corazón. Créelo con tu corazón. Y deja que el Espíritu Santo se derrame en tu vida. Deja que el fuego de Dios empiece a llenar tu corazón. Empieza a destruir lo que estorba en tu vida. Deja que el fuego de Dios empiece a purificar tu corazón, tu alma, tu cuerpo. Deja que el Espíritu Santo sane tus heridas. Que el Espíritu Santo sane tu cuerpo. Exaltamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Si crees que Dios tocó tu corazón, no te detengas esta ofrenda de palmas. Convicción y con ese poder transformador de la fe. Amén. Que diga, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú ya lo estás haciendo. Amén. Eso es lo que va a desatar que Dios haga ese milagro en tu vida. Y lo va a hacer. Amén. Amén. Así que todos salgamos llenos de la presencia y del poder, la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues dale palmas nuevamente.